El acta de la sesión número 4 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y ahora queda el acta de la sesión número 5 a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio del presidente del Consejo de Defensa del Estado, subrogante, mediante el cual informa que no tomó conocimiento de la investigación seguida en la Cuarta Fiscalía Militar Letrada de Ejército y Carabineros de Santiago, por lo que no se hicieron parte del proceso de sustancias ante el segundo juzgado militar de Santiago. Es a raíz de la publicación del diario de Clínica. Perfecto. Lo que quería proponerle a la comisión, si les parece, para tomar un acuerdo, es que nosotros hemos mandado un sinnúmero de oficios a distintas reparticiones, particularmente al Ministerio de Defensa, al Ejército, pero también a otras organizaciones del Estado. Entonces, lo que nos parece necesario es que han llegado algunas respuestas, algunas en carácter de secreto y reservado. Entonces, lo que le propongo a la comisión es que la Secretaría haga un listado de todos los oficios que hemos mandado, todos los oficios que están con respuesta, de tal manera que los señores diputados sepan que está esa información y que puedan acercarse a la Secretaría en el caso que sean reservados, se puedan acercar a la Secretaría para poder analizar dichos documentos, sin perjuicio de que en su momento vamos a cumplir el artículo 314 del reglamento de la Cámara que dice relación que cuando una autoridad envía documentos reservados, según me señaló el secretario, tiene que venir después de dar cuenta de dichos documentos en sesión secreta. Como nosotros dijimos que queríamos evitar las sesiones secretas, vamos a dejar eso para más adelante, porque nuestra intención es primero tener el cuadro completo de la línea investigativa, ver cuáles son todos los involucrados, cuál es la red, cómo funcionaba, y después podemos analizar cada uno de los documentos en esta sesión del artículo 314, sin perjuicio de que cada señor diputado pueda acercarse. Entonces, tomar el acuerdo en definitiva es que ojalá mañana, señor secretario, podamos tener a todos los diputados con un cuadro resumen de todos los oficios enviados, cuáles ya tienen respuesta y cuáles tienen carácter de reservado para que puedan acercarse a la Secretaría de la Cámara, o sea, a la Secretaría de la Comisión. ¿Les parece, señor diputado? Acordado. Y la presente sesión, yo quiero solamente hacer un resumen para que quede en acta. La próxima sesión es el día lunes 7 de marzo, es en Santiago, y me parece que es una sesión muy relevante. Pusimos bastante tiempo en esta sesión, va a ser bastante más larga, porque tenemos invitado a los generales que fueron jefes del Comando Apoyo a la Fuerza, que como hemos visto durante este periodo, es la institución, o más bien la organización al interior del ejército que manejaba los fondos de la ley reservada y donde se produjo precisamente este fraude. Va a venir Iván González, general que estuvo a cargo el año 2014, va a venir Jorge Salas, que es el general que estuvo a cargo el año 2013, y Antonio Cordero, que es el general que estuvo a cargo el año 2011. Se excusó el general Miguel Muñoz, que está en retiro, y se excusó personalmente, también mandó un oficio, porque tenía justo un viaje programado, pero dijo que tenía todas las posibilidades de venir en abril, cuando fuera citado, no tenía ningún inconveniente en participar. Y después el 7 de marzo tenemos invitado, y que ya nos confirmó, al ex comandante en jefe del ejército, don Juan Miguel Fuentealba, va a venir a la sesión acá en Valparaíso. Solo lo citamos a él porque la idea precisamente los antecedentes relativos a este fraude. Así que, sin más, hoy día tenemos... Presidente, antes de que sobre las citaciones, bueno, yo en la sesión pertinente las citaciones a quienes habían sido comandantes de la CAF y me recuerdo que eran a lo menos 4 personas. Son 4. Uno se excusó. Iván González es el que estaba a cargo el año 2014. Es el único que se encuentra actualmente en funciones. Está en Estados Unidos y va a venir, por eso lo citamos con anticipación, va a venir precisamente ahora el día 7, el lunes 7. Está en Chile. Va a venir a Chile. venir. Va a venir a Chile. Está en Chile. Sí, va a venir a Chile para el 7 de marzo, para el próximo lunes. Después, Jorge Salas
es el que estaba el año 2012, para hacer un recuerdo de lo que se ha tratado en la comisión, y llegó un oficio que sería interesante que todos analizaran, llegó un oficio que el año 2012 precisamente donde se relajaron de alguna manera los controles, el tema de la factura. Ese es un tema que hay que analizar en el oficio y lo vamos a analizar con él precisamente el día 12 cuáles fueron los motivos de aquello. Y el año 2011 está Antonio Cordero Quer, que está retirado también, y el único que excusó, y lo hizo personalmente conmigo, es Miguel Muñoz Faría, que pasó a retiro ahora en diciembre, y que tenía programado un viaje personal, pero que quiere venir, que no era excusa para, diciendo que ya no es funcionario público, sino por el contrario quiere venir, y dijo que llegaba el 7 de abril y lo vamos a citar para abril. Entonces vienen los 4 CAF. Lo que nos faltan, eso sí, también van a ser en su momento, es que nos faltan los 4 tesoreros, porque no sé si leyeron digamos, el fallo del tribunal, digamos, del ministro Omar Astudillo, y uno de los puntos que señalan es que, confirmando lo que nos señaló en su momento el general Ureta, en que al CAF llegaban sin oficios, ojo, hay que leer, yo les puedo pasar la información, mandar en fotocopia mañana junto con el tema del resumen de oficio, llegaban sin oficios al CAF las facturas con los certificados de que se haya prestado, digamos, el servicio, pero no venían con oficios de ninguna unidad que era la que recibía la prestación. Eso sale ya en el fallo de Omar Astudillo, y por lo tanto también nos interesa conocer en su oportunidad, si así lo guarda la comisión, es que citemos a los tesoreros para saber por qué pagaban una cosa que venía con un documento que era la factura y una recepción, y sin ningún oficio de la unidad donde supuestamente se había ejecutado este antecedente. Entonces, para la sesión siguiente larga, yo creo que es conveniente que invitemos a los tesoreros que son parte del entramado. Pero están los 4 invitados, diputados Chile. Así que hacemos pasar entonces a nuestro invitado, que es al periodista Marcelo Weibel de Clinic. Muy buenos días, Mauricio. Te damos la bienvenida a esta comisión. Agradecemos que puedas participar de ella. Y como tú sabes, estamos analizando todo lo que dice en relación con el fraude en el ejército en relación a la ley reservada del cobre. Y la verdad que quisimos invitarte porque The Clinic, y particularmente tú como periodista, has hecho una investigación bastante exhaustiva sobre precisamente este caso, a partir de fundamentalmente de agosto del año pasado, y de ahí en adelante ha salido mucha información que nosotros hoy día estamos recopilando en esta comisión, pero que tú tienes también otros antecedentes que sería interesante poder analizar en esta comisión, de tal manera que pudiéramos, a partir de tus antecedentes, y esa es la idea precisamente de esta invitación, poder nosotros también programar nuestra línea de investigación y ver los próximos invitados a esta comisión para poder ir investigando precisamente este caso y llegar a tener toda la verdad del punto de vista de las responsabilidades tanto administrativas como políticas que se producen en esta materia, porque la investigación penal está siendo llevada hoy día por el ministro Astudillo. Así que te damos la palabra de inmediato para poder conversar. Yo creo que tenemos hasta las 10:30, así que una exposición. Hay que abrir el micrófono. No, al otro, el verde. Entonces tenemos la exposición y después las preguntas de los diputados sobre los temas que tú hayas tratado. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Lo que vamos a hacer ahora básicamente es presentar brevemente qué se trató de esto, en qué consistió, tratar de ordenarlo, ¿ya? Explicar distintas situaciones y a partir de eso, bueno, básicamente responder las preguntas que ustedes tengan, ¿no? En esencia, esta es una historia que nosotros hemos llamado defraudaciones con ley reservada del cobre, ¿ya? Y que para tratar de entender de qué se trata, porque creo que es importante, ¿ya? Hay que partir señalando lo siguiente: Chile destinó a la compra de armas 14.420 millones de dólares, ¿ya? A través de la ley 13.196 entre los años 2000 y 2015.
esa cifra equivale a 6 veces lo que se gastó en la década anterior, en los 90, ¿ya? ¿Por qué ocurrió eso? Esencialmente porque nadie previó el alza en el precio del cobre, ¿no? En los años 90 se creía, incluso había gente en el ámbito de la defensa que esperaba que la ley de reservar el cobre se reemplazara porque se anticipaba una crisis en el valor del metal rojo, lo que no ocurrió por el auge manufacturero chino. Por lo tanto, se gastaron, se destinaron, para ser más preciso, estos 14.420 millones de dólares, casi 2 reformas tributarias en 15 años hacia lo que era compra de armas, ¿no? Si uno esto lo lleva a cifra, uno podría hablar de que eso hubiera permitido construir 30 hospitales, 100 colegios de excelencia por cada región del país, todos los embalses, que son alrededor de 1.000 millones de dólares que se requiere para la seguridad hídrica, y se habría podido hacer por lo menos la recreación de todos los campamentos y además la reforma educacional. Ese es el monto de este dinero, ¿ya? Luego, algo que nos parece importante señalar es que hoy existen entre 4.700 y 5.000 millones de dólares, ¿ya?, que están aposados en el sistema financiero internacional, básicamente instrumentos de Estados Unidos, ¿ya?, y que no tienen uso definido. Estos no son los recursos que ya tienen un uso a través de los proyectos de los decretos supremos, sino que son recursos que no tienen un uso definido, son excedentarios, ¿correcto? Nuevamente decir que esos 5.000 millones de dólares, imagínense lo que se puede hacer si un colegio cuesta 6 millones de dólares, un colegio bicentenario, y un hospital tiene un costo de 100 millones de dólares instalado con llave en mano, ¿no? Un hospital de mediana complejidad. Entre los años 2016 y 2019, de acuerdo a lo que señaló la ley de presupuesto actual, uno podría calcular que lo que se va a destinar a armas, el flujo de Codelco va a ser entre 3.500 y 4.000 millones, va a variar un poco según el precio, ¿no?, de dólares más. O sea, entre lo que hoy existe, el stock, el excedente, y lo que se va a destinar hasta el 2019 es una reforma tributaria completa, ¿ya? El problema es que estos gastos ya se efectúan sin controles fiscales. La Contraloría, por decisión de Ramiro Mendoza, no controló esto, ¿ya? Él decidió el año 2009 no controlar esto, ¿ya? Esa situación la revierte la contralor subrogante Arregada, que dice que no, que ahora sí se va a controlar, ¿ya?, y que pueden pedir los documentos fundantes, ¿ya? Tampoco había controles computacionales, ¿ya? A confesión de parte, relevo de prueba, pero la misma gente del Comando de Apoyo a la Fuerza admite que todo este gasto, estos 14.000 millones, todo este gasto se llevaba en planilla Excel, ¿ya? Imagínense ustedes lo que sería llevar ese gasto en una planilla Excel, que esa planilla se borre, ¿no?, como algo así ocurrió. Y tampoco está el control del Congreso, porque finalmente lo que hay es un decreto supremo que lo firma el ministro de Hacienda, el ministro de Defensa, y que no pasa por el Congreso. O sea, el Congreso no define qué es lo que se compra en armas, ni cuándo, ni cómo. Ya. Ahora, el fraude, para entrar a lo que probablemente a ustedes les importa. Los imputados hablan de unos 10 millones de dólares defraudados ya a través de los distintos decretos supremos que estaban bajo gestión del Comando de Apoyo a la Fuerza entre los años 2010 y 2014. ¿Ya? La justicia militar aún no logra consolidar esa cifra, y no la logra consolidar por una razón muy sencilla, ¿ya?, y es que es imposible hoy día saber qué facturas eran ideológicamente falsas, cuáles no. Lo más fácil de determinar son las facturas materialmente falsas, o sea, que no tienen el timbre de impuesto interno. Dos, las facturas que tenían firmas falsas, a través de los peritajes dactilográficos. Pero las facturas ideológicamente falsas que tenían firma auténtica son mucho más difíciles de pesquisar, ¿ya? Y ahí estamos hablando de otra cantidad de cifras. Hasta ahora nadie ha explicado por qué no se investigaba los años anteriores. El delito de malversación de caudales públicos tiene 10 años, ¿ya? Nadie explica por qué no se ha investigado hacia atrás. Primer tema. ¿Y cuánto sería esa cifra si es que se investiga hacia atrás? Un dato, ¿eh? Los famosos gastos del Cabo Cruz, ¿ya?, en el Casino Monticello empiezan en el 2008. Entonces, un buen indicador de que esto debió investigarse antes, ¿no? En principio, según los informes de la Policía de Investigaciones, ya existen 2.500, gracias, facturas material ideológicamente falsas que fueron pagadas, facturas también duplicadas, facturas robadas, facturas extraviadas, facturas, en fin, con todo tipo de anomalías que fueron pagadas entre el año 2010 y 2014. ¿Ya?
Lo que es importante entender es que fueron varios grupos los que defraudaron, no hay un solo grupo. O sea, es imposible que no hay un solo grupo defraudando, sino que fueron varios los grupos que defraudaron la ley de reserva del cobre al interior del ejército. ¿Ya? Sin conexión entre sí, o con. Hay un hombre que está en todas, ¿no? Que como dicen los militares, el que está al final de todas las cordadas del Cabo Cruz, porque él manejaba los Excel, ¿correcto? O sea, como él manejaba los decretos supremos de todo, ¿ya? Todas las defraudaciones llegaban tarde o temprano al Cabo Cruz, ¿ya? Ese era el tema, ¿ya? Pero el resto de los grupos no tenían conexiones y en general, imagino que se lleva la pregunta, tienen un nivel de compartimentación importante. O sea, actuaban con una cierta lógica militar. Aunque había un efecto también sobre la disciplina, ¿no? Porque al estar coludido en un delito se pierde el mando, se pierde la disciplina, se pierde la rigurosidad entre el oficial, el coronel y el general, ¿ya? Después, hitos que son importantes. El año 2012, en el Comando de Apoyo de la Fuerza, el coronel Jorge Salas Curte da la orden de no revisar más la factura. Eso está acreditado en el proceso, ¿ya? Es una orden verbal, pero que después se traduce, primero verbal y que después se traduce, entiendo, en un documento, ¿ya? Y ese es el periodo en que se desatan las apuestas del Cabo Cruz, ¿no? El Cabo Cruz, el año 2008 tiene unas apuestas menores, el año 2009 gasta 53 millones, el año 2010 gasta 51, el año 2011 gasta 400 y el 2012 con esto ya pasamos a los casi 800 millones de pesos ya gastados, ¿ya? Por lo tanto, se produce ahí la situación. Lo otro ya tiene que ver con tesorería, para que se entienda. Según un documento que nos acaba de entregar el ejército, en tesorería, para que un documento se pague son 11 pasos, ¿ya? Un documento pasa por 4 a 5 secciones, ¿ya? Y son 11 pasos. Por lo tanto, no es que se recibía un documento, ¿ya? Y que por lo tanto una persona no se da cuenta y se iba a pago, ¿ya? Sino que según yo les voy a dejar después los materiales. Perdón. Vamos a apagarlo. Entonces, lo que ocurría finalmente es que... permiso. Entonces lo que ocurría es que en el fondo llegaba una factura, ¿ya? Tenía que pasar por 11 pasos antes de ser pagada, ¿ya? Según reconoce el propio ejército en el documento que nos entregaron por transparencia. Por lo tanto, la pregunta es cómo este tubo gigantesco de 2.500 facturas durante tanto tiempo pasó por la tesorería sin que nadie se diera cuenta. Estamos hablando al final de 30.000 pasos, 30.000 procedimientos mal hechos. Y que al menos media docena de personas tenían que ver que esta factura pasara, ¿no? Desde que llegaba a registraduría, desde que el tipo que tenía que ver que estuvieran todos los documentos, hasta el que se iba a pago, ¿ya? Estamos hablando de unos 6 secciones, 5... que están ahí detallados por el propio ejército. Bueno, lo otro que está es que no sé dónde quedó, pasa que bueno, pero básicamente... Aprieten el micrófono. Ah, perdón. ¿No? Se apagó. Se cortó todo. ¿Qué pasa? Voy a llamar a informática. No, está muy serio. Paso número 12. Este es el paso número 12. Las comunicaciones. ¿Quién está a cargo de la parte técnica? Suspenda. Suspendemos. Bueno, en relación al fraude, ya otra cosa que es importante es que el fraude básicamente operó a través de lo que son las compensaciones presupuestarias, ¿ya? Básicamente lo que se hizo es que
a través de esta glosa se sacaron millones de dólares de la ley reservada del cobre, ¿ya? Como hemos explicado, la ley reservada del cobre, su gestión no tenía ninguna norma respecto a giros mínimos o máximos. Podían girar 100.000 pesos o 100 millones de dólares. Y los procedimientos eran los mismos, ¿correcto? Por lo tanto, como no había ninguna norma al respecto, pusieron esta glosa compensación presupuestaria que les permitía ocultar lo que ahí se hacía, ¿ya? Ahora, y que es lo que les quería explicar, no se defraudaron todos los decretos supremos, ¿ya? Hubo algunos que fueron especialmente defraudados, ¿ya? Y que eran los que tenían montos muy importantes o que era más fácil defraudarlos. ¿Cuáles fueron esos? ¿Ya? El 40% de los decretos, o sea, de las de fraude, fueron a través del decreto secreto 68CE, un 20% a través del decreto secreto 41MDE-NE y un 13% a través del decreto secreto 18E. Yo los tengo acá, ya se los voy a pasar a este, por ejemplo, el 18, que era un decreto de muy fácil defraudación, ya, porque se refería justamente a repuestos militares, ya, que era un decreto del año 2009. Hay decretos de distintos años, ¿no? Por lo tanto, ese fue el sistema de defraudación que se utilizó, ¿no? O sea, buscar decretos supremos, ¿ya? Que tuvieran montos muy elevados de recursos, ¿ya? Que por lo tanto habían grandes diferencias en el cambio entre lo que era el dólar y lo que era el peso que se hacía, se pusieron grandes diferencias cambiarias, y luego por lo tanto se aplicaba la glosa. Era mejor si habían decretos, por ejemplo en el caso del 18, en que se refería a repuestos militares, porque eso les permitía, ¿ya?, hacer también factura ideológicamente falsa, ¿ya? Esa fue la forma, digamos, clásica de defraudar, ¿ya? Aquí algo pasó raro, pero bueno. Esto es raro. Bueno, respecto al tema de seguridad, ¿no? Que me parece que es necesario plantearlo. Yo creo que aquí hay varios temas. Hay un tema de seguridad contable, que tiene que ver que nadie ha explicado por qué se llevaban estos miles de millones de dólares en una tabla Excel, ¿ya? Dos, creo que nadie ha explicado por qué, si el ejército descubrió este modus operandi del año 2011, y eso está en un documento, en un sumario interno, por qué no se hizo nada, ¿ya? El año 2011 se descubre esta forma de actuar en la división de mantenimiento, ¿ya? Las personas que son sospechosas y una sancionada están hoy día las dos presas, que son el sargento Claudio González Palomino y la sargento Millaray Simonovich. El año 2011 el que lleva el proceso es un coronel de inteligencia, Miguel Cantalop Rubio. Entonces la pregunta es, si el DINE sabía esto, ¿ya?, ¿por qué no tomó medidas de prevención? Lo que se estaba defraudando finalmente, además de que fuera un tema contable, dinero, era justamente la capacidad del país de defensa, ¿no? Estamos hablando de recursos para la defensa en tiempos de tensiones limítrofes, y tú no haces nada cuando se produce esto. Lo otro que es importante es, ¿tenía o no tenía el ejército un sistema de control de quienes administraban información sensible de la defensa nacional, como es, por ejemplo, la compra de armas? O sea, si un cabo ya gasta 2.500 millones, 2.300 millones en el casino, lo ostenta, ya tiene autos, tiene propiedades, ¿cómo nadie hizo algo? ¿Cómo nadie controló que había este nivel de lujo, este nivel de despilfarro, ¿no? Se veía oficiales llegando en Jaguar y en Porsche, ¿cómo nadie lo veía? ¿Ya? El sueldo de un coronel ya es de 2.2 millones, 2 millones líquidos. No se condice con esos niveles de gasto, ¿ya? Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con el tema contable, pero también con un tema de la seguridad nacional. ¿Qué hubiera pasado si ese cabo hubiera estado pagado, no sé, por un país extranjero? ¿Nadie se iba a dar cuenta? Es complejo. Respecto al computador, que es otro tema importante, ¿ya? El computador es borrado durante la gestión del general Iván González en el CAF, que es el actual encargado, digamos, que está agregado en Estados Unidos, Y que viene el día 7 de marzo. justamente a cargo de estos temas de estos recursos, ¿ya? Una cosa que yo entiendo que no se ha hecho, pero sería bueno que el ejército lo aclarara, es que nunca hubo un sumario por esa situación. Cuando se produce un delito, los funcionarios públicos tienen que hacer un sumario. Si no hay un sumario, es complejo,
Entonces el general González tendrá que explicar por qué hizo o no hizo ese sumario. ¿Mm? ¿Sí? Ellos solo hicieron la denuncia al Ministerio Público y no hizo los sumarios administrativos. No. Lo que sucede, para contarlo Sí, sí, sí. específicamente, es que la fiscal Paola Jofré decide revisar el servidor del Comando de Apoyo a la Fuerza para poder determinar qué operaciones hizo el Cabo Cruz. Y de esa forma tener una trazabilidad de lo que había sucedido, dado que toda la información estaba en planillas Excel que no eran trazables. Cuando van a revisar este servidor, ¿ya? Se le encarga la revisión a un funcionario del Ejército, ¿ya? El funcionario del Ejército en su declaración dice que él no tiene las competencias para analizar lo que sucedió con el computador. Luego, nunca se le encarga la revisión a nadie, ni a Cibercrimen, ni al DINE, ni a nadie. Y luego, según entiendo, tampoco nunca se hace un sumario para determinar quién borró el computador. Pero luego pasa otro hecho que entiendo a ustedes no se les informó cuando vinieron, ¿ya? Y es que el coronel Fernando Grossi, superior del Cabo Cruz en esos momentos, que luego fue trasladado momentáneamente, pues fue retirado a la Subsecretaría de Defensa, el coronel Fernando Grossi declara lo siguiente, ¿ya? Que se perdió el sistema, que se le pidió luego de esto a una empresa privada que reparara el computador y que casualmente la única información que no fue recuperada es la del Cabo Cruz. Entonces yo no entiendo por qué esa información el general de Ejército no la entregó acá, cuál fue la empresa, por qué una empresa privada revisa aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional y que son reservados, y cuál es esa empresa, porque habría que chequear ese procedimiento. Acá está. Lo dice en su declaración judicial a fojas 1705 en el expediente, ¿no? Por lo tanto, dice textualmente, leo, dice... Asimismo, en relación a los hechos investigados, con el fin de profundizar en lo que había pasado, días después quisimos recuperar el sistema operativo que contiene respaldo de las operaciones llevadas por el Cabo Cruz. Y este se encontraba sin operar, dejó de funcionar perdiéndose el acceso a la información que mantenía el sistema. Tengo entendido que se solicitó el trabajo de una empresa externa que permitió recuperar parte de la información, pero no la correspondiente a la gestión del Cabo Cruz. Entonces, ¿por qué no se informó eso a la Cámara? ¿Hubo licitación para esto? ¿Fue un trato directo? ¿Qué empresa fue? ¿Y quién fue el que ordenó? ¿Y quién fue el que ordenó? Imagino que fue el general González, está en Estados Unidos. Por eso vamos a tenerlo Ujú. en la Entonces yo creo que ahí hay algunas cosas que son importantes, ¿no? Lo otro que quizás es importante ver es el tema de la velocidad de los pagos, ¿no? Las facturas en el Ejército, los proveedores generalmente reclamaban que los pagos eran muy lentos, demoraban meses, a veces 7 meses, ¿no? El famoso armero Waldo Pinto, ¿no? El del norte, dice que se le demoraban meses en pagar. Sin embargo, estas facturas, según el testimonio de Montero, de Cruz, eran pagadas raudamente, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, se tenía que pasar por 11 pasos en tesorería, ya 4 o 5 secciones antes de pasar al Banco Estado, etcétera, y volver después para ser revisado. ¿Cómo iba tan rápido? ¿No? ¿Por qué iba tan rápido? ¿Ya? Yo creo que, bueno, eso es, no quiero extender más, que prefería hacer una cosa muy sucinta, muy concreta, ¿no? Se los pido unos documentos que tenía que ver con la carta del coronel Montero, ¿ya? Nosotros vamos a pasar también la copia digital de algunas partes, otras que tienen aspectos que son off the record, no las podemos pasar, pero las partes que hemos publicado y que están digitalizadas sí las vamos a pasar, y que entiendo que tenía relación con la declaración del coronel Montero de que una parte de estos fondos se había desviado a comprar propiedades para ex agentes de la CNI, ¿no? Entonces... Eso es básicamente, y nada, yo quedo abierto a las preguntas, las que puedo contestar, las que estén bajo el secreto de la investigación periodística, me las reservo, pero básicamente esa es la historia, digamos. Perfecto, gracias Mauricio. Bueno, muy interesante la exposición, y vamos a dar la palabra a los diputados porque yo creo que has planteado en forma sucinta muchos aspectos que nosotros ya hemos ido analizando, pero que dan luces respecto de nombre, para poder seguir investigando en nuestra comisión. Así que damos la palabra a los miembros de la comisión. Diputado Pérez.
primer lugar quiero saludar a nuestro invitado y felicitarle por el trabajo acucioso que ha podido, ¿no es cierto?, llegar a sus manos. Debe haber sido un trabajo tremendo, pero a mí me llama la atención que tratándose de recursos tan importantes de tremenda cuantía, no esté involucrado el nombre de algún general. Eso es lo sospechoso, porque no puede estar una cantidad de dinero como esta en manos de subalternos. Tiene que haber una cabeza, ¿no es cierto?, mayor que autorice o no autorice las partidas o el pago, ¿no es cierto?, de esta cantidad monstruosa de dinero. ¿Vamos a hacer dos preguntas, diputado? Gracias. Yo creo que sería conveniente solicitar, digamos, en base a la información que se ha entregado a algunos oficios, especialmente, digamos, al ejército, que informe por qué, digamos, respecto de lo que declaró el general Grossi, digamos, el coronel Grossi declaró que se perdió el sistema, todo lo relacionado con el tema de la pérdida del sistema, con la empresa, que informe la empresa privada que fue contratada, y en fin, digamos, todos los antecedentes que derivan de lo que se ha manifestado en esta sesión. Perdón, para dejarlo claro, para que quede un acta y lo guardemos inmediato. Un oficio al ejército, dirigido al ejército para que un oficio dirigido al ejército para que nos informe la situación del borrado de computadores Exactamente. al interior del ejército, la empresa contratada, los análisis que se hicieron, la empresa contratada para tal efecto, y cuáles fueron las medidas disciplinarias. Declarado por el coronel Perfecto. Grossi. Sí, dígame. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que no basta con un oficio. Yo creo que era venir el comandante en jefe a hablar acá. Porque esto ya no es solo un tema de un oficio de que venga a explicarnos, porque aquí hubo información que se ocultó. Entonces yo creo que es bueno que él venga, porque yo creo que vamos a tener una serie de otras preguntas adicionales, y más que hacer un oficio que a lo mejor lo van a responder en base a lo que ellos quieran, yo creo que el más sano es que él venga y nos responda las preguntas acá. Lo que yo haría es paralelo, porque nosotros la próxima sesión, Es previo al oficio. Después, oye, después la próxima consultar al sesión, general diputado respecto a lo Abun, informado. viene precisamente Iván González, que es, sí, no, pero Iván González es el general que estuvo a cargo del comando de apoyo a la fuerza. La primera noticia que tuvimos del borrado del computador, si ustedes recuerdan, fue entregada por el general Ureta acá, y que hoy día ratifica Mauricio, y que también de alguna manera hay que determinar las fechas, porque tal como se señala acá, desde el punto de vista de la inteligencia y de la seguridad nacional, yo no me explico cómo el mismo día en que se informó esto, en abril del año 2014, no se tomaron los resguardos para proteger la información. ¿Ah? Imagínense, esto hubiera sido un espía de algún país. Exacto. Lo primero que tú haces es quitarle el computador a ese espía. Y en este caso, habiéndose producido un... Hoy día no. Pero el teléfono. Oye, pero lo primero que debería hacerse es resguardar la información. Ni el general Ureta, que estuvo de subrogante durante ese periodo, ni el general González, que nuevamente volvió, porque estaba en el norte, volvió a ejercer, tomó ninguna medida de precaución para proteger esta información. Lo mínimo que uno hace en cualquier situación es proteger el sitio del suceso. Aquí no se protegió, y después cuando va la fiscal, para hacer el orden, estoy tratando de... Cuando va la fiscal, descubre que ya no está esta información y se produce este procedimiento. Entonces, si me permite, diputado, tomamos el acuerdo del oficio, escuchamos al general González y después, lógicamente, a partir de todos estos antecedentes, vamos a tener que volver a citar al comandante en jefe. Sin duda vamos a tener que citar nuevamente al comandante en jefe, pero yo haría un orden de tal manera que después vayamos achicando el embudo desde el punto de vista práctico. Entonces, primero aprobamos este oficio, el diputado Verdugo tiene otros oficios que pedir y después le damos la palabra al diputado Chile. No, lo otro es una consulta. Ya. Sancionado el oficio los computadores, todo el tema. ¿Cuánto tiempo pasó, digamos, desde que el ejército inició la investigación interna que ustedes tuvieron conocimiento de esta situación? La 2014. A ver, una precisión sí, lo del computador lo publicamos nosotros el año pasado. Por lo tanto, ahí también hay una pregunta, y es que se decidió recuperar esto antes o después que lo publicó The Clinic. ¿Ya? Si en el fondo la recuperación del computador fue una forma de cubrirse después que nosotros lo publicamos, o no, ¿te fijas?
¿Cuándo se decidió recuperar la información del computador parcialmente? Es un tema no menor, ¿ya? Por eso la pregunta. Sí. digamos, A ver, nosotros tuvimos la información yo creo que unos meses después que esto había empezado, ¿ya? La información inicial era de unos 100 millones de pesos, algo muy pequeño, y lo que hicimos después fue básicamente seguirlo por mucho tiempo, ¿ya? Teníamos ya bastante lanzado todo esto hacia la final de la Copa América y por razones obvias decidimos no publicarlo, ¿no? Porque ni siquiera nosotros lo habríamos leído. Y lo publicamos la primera vez en grande, digamos, el 13 de agosto del año pasado, ¿ya? Y a partir de ahí empezó a venir un flujo de información que tratamos de siempre ir chequeándola, de información informal, los de récord, papeles que nos dejaban bajo puerta, en fin. Eh, y, en fin, tuvimos que ir chequeando paso a paso toda la información, ¿ya? Hay un montón de otra información que no hemos podido chequear, hay otra en fin, que esperamos publicarla pronto, pero efectivamente es una situación yo creo que bastante más grande de lo que ha salido, mucho más grande de lo que ha salido, y eso en parte responde a lo que usted preguntaba con respecto a quién está involucrado, ¿no? Efectivamente hay una pregunta, no estoy diciendo que estén involucrados, pero efectivamente la actuación del general Jorge Sala es muy extraña, ¿no? ¿Por qué da la orden de no revisar los documentos, ya que está acreditada en el proceso? ¿Ya? ¿Por qué cuando esto sale en el proceso él no va a desmentirlo? ¿No? ¿Por qué durante el mandato de Iván González no se resguardan los computadores y los servidores? ¿Por qué el ejército no tiene servidores de respaldo? Si cualquier empresa, por pequeña que sea, tiene un servidor y servidores de respaldo, ¿no? Un pequeño dato también, este lunes ya cayó preso Danilo Alarcón, que es el jefe informático de la Dirección de Finanzas, casualmente gran amigo del Cabo Cruz. No cayó preso por este caso, sino por lo que se llama el Tonergate, que fue la defraudación de más o menos 450 millones de pesos en compras fraudulentas de toner para impresoras, ¿no? Una pura unidad compró 400 millones en tinta, ¿no? Entonces yo creo que esto se va a abrir mucho, que va a llegar a dimensiones quizás que hoy día no se imaginan. eh, y creo que le haría sumamente bien al ejército limpiar esta situación, ¿no? Creo que sería muy pertinente. Creo que lo peor que puede hacer es no limpiarla. Yo entiendo que hay un grupo de gente importante dentro del ejército que quiere hacerlo, si no nosotros no recibiríamos la cantidad de información que recibimos. Es obvio, ¿no? Gracias, presidente. Presidente, así como la ciudadanía duda de los parlamentarios, los partidos políticos, el Congreso, en fin, en casos como este siempre hay la duda de dónde se articuló, quién es el responsable y, por supuesto, la inclinación natural es a suponer de que tienen que estar metidos los generales, ¿no? Porque, bueno, no se entiende que durante tanto tiempo se haya cometido este tipo de delitos. Yo por eso le preguntaba cuando nuestro invitado nos conversaba de que se trataba de distintos grupos y esto tenía alguna articulación. Y él nos contesta de que en realidad el único que aparece siempre es el CAO. Ahora, uno podría decir, no es cierto. ¿Cómo el CAO durante tanto tiempo va a manejar tantas cosas? Bueno, yo quiero recordar que la insurrección de la escuadra la dirigió un CAO. No fueron los oficiales los que condujeron toda la maniobra de sublevarse en Talcahuano, Coquimbo, Valparaíso. Así que la historia dice que podría ser cualquiera, ¿no? Pero si fuera el CAO inducía al resto a actuar de esta manera, a ser cómplice, a participar del asunto. Era él el que por su permanencia, cuando llegaba al otro, lo semblanteaba y decía, con este a lo mejor algo se puede hacer, y iba y lo tentaba.
plausible según la información de que se dispone que esta hipótesis sea cierta? Absolutamente no. O sea, yo no puedo explicar en qué estamos ahora, pero la opción de los generales es la cierta. Porque yo... La tesis de que hay general involucrado, eso es lo cierto. Yo no puedo explicar más detalles, pero aquí esto no es el cabo. O sea, perdonando la expresión, pero es bastante poco creíble que el cabo hubiera podido controlar todas las secciones de tesorería, controlar todas las secciones del CAF. Mire, es muy simple. No, perdón, pero es que, bueno, Si el cabo era solo él y él era el líder, ¿alguien me quiere explicar por qué el coronel Montero se da de baja el día 1 y por qué el cabo sigue hasta diciembre en servicio activo? Ustedes pueden hacer algo súper simple, pedir quiénes son las visitas del cabo Cruz en la cárcel. Y se van a hallar sorpresa. Presidente, ¿me permite? Tenemos 25 minutos. Sí. Bueno, yo además creo que es evidente que más allá de las exposiciones con unos organigramas súper seductores que siempre nos traen los oficiales de las Fuerzas Armadas cuando son invitados a cualquier cosa acá, es evidente que el despelote en los procedimientos es total. Pues, la ausencia de controles, de rigurosidad en los procedimientos, todo es una pura fantasía. ¿Y por qué digo esto, señor presidente? Porque, bueno, yo no quiero anticipar las conclusiones de esta comisión investigadora, pero nosotros se supone que tenemos que establecer la responsabilidad política. Ahora esto va a ser súper complicado, ¿no? Independiente de que en los decretos están las firmas de comandantes en jefe, de altas autoridades de las instituciones militares, de subsecretarios, de ministros. Aquí en realidad lo que ha permitido que todo esto ocurra es precisamente el concepto de la ley reservada del cobre. Y si usted quiere terminar con este problema, lo que tiene que terminar es con la ley reservada del cobre y pasar el financiamiento de las Fuerzas Armadas al financiamiento general de la nación. Yo creo que no hay otra posibilidad porque independiente de que sigamos indagando cómo este y este otro, qué sé yo. Y a ese respecto, también nuestro invitado nos dice que era evidente para los miembros de la institución de que había oficiales, así lo entendí, que llegaban en autos lujosos. Jaguar mencionó y no sé qué otras marcas más, no soy muy enterado en el tema del automovilismo. Porsche, ya. Bueno, y otros pueden haber también, Lamborghini, Maserati. Bugatti. Pero, ya, pero mencionó los Jaguares. Ahora, bueno, pero es que si esto fuera confirmado, aspaviento, bueno, lujos indebidos, digamos, o incomprensibles, claro, daría para pensar de que hay otros involucrados con mayor jerarquía dentro del ejército. Pero todo eso está por demostrar, porque no hay precisión en las cosas a este respecto, por lo menos hasta donde nosotros hemos podido enterarnos en realidad por la información periodística. Bueno, no sé, yo lo único, no puedo contar dónde vamos en la investigación a esta etapa, pero si bien no es nuestra función hacer un análisis contable, un peritaje contable de los fondos, creo que hay bastantes indicios de que esto no era una operación digitada por un cabo, esta era una operación que requería coordinar distintas unidades dentro del ejército, ¿ya? Y que finalmente probablemente lo que sí pasó es que esto partió siendo una operación bastante ordenada y que luego distintos grupos se fueron sumando, fueron armando sus pymes de defraudación, ¿no? Pero eso es distinto a que esto no hubiera tenido un origen y una forma de ordenarse, estructurarse y de construirse, ¿no?
Insisto, lamentablemente en esta etapa no puedo yo entregar más información, está el secreto profesional periodístico, pero prontamente lo vamos a tener y creo que van a haber muchas sorpresas, ¿no? Efectivamente, aquí hay una serie de situaciones que aún no han sido investigadas. Entiendo también que hay una serie de confesiones muy fuertes en el proceso, ya que ya el ministro Astudillo, que hoy está en etapa de secreto, y por lo tanto creo que esto va a ser bastante grave, creo, finalmente, ¿no? Estamos hablando de unas cantidades de cifras que son monstruosas, no se condice con ningún otro fraude, con ninguna otra situación, ¿no? Lo más complejo es que probablemente nunca más sea el monto total de lo defraudado, eso es imposible saberlo, ¿ya? Porque las facturas que tenían sobreprecios, pero que tenían todas las firmas, no vamos a saber nunca, ¿no? Va a ser muy difícil esto, ¿no? Lo otro que yo tampoco entiendo es por qué si el propio comandante en jefe le reconoce al ministro Burgos que hay alrededor de varias empresas, ¿no? Que hay facturas de varias empresas que son falsas, ¿ya? ¿Por qué no se investigan todas esas empresas que tienen facturas no autorizadas en impuesto interno y que están pagadas por el ejército, ¿no? Yo he hablado con algunos de los dueños de esas empresas y me dicen que ellos jamás las emitieron. Yo tiendo a creerle, gente, alguna decano de la Chile, otro un empresario de larga data. Entonces alguien falsificó esta factura, ¿qué sucedió? Pero esos casos no están siendo investigados. Es una situación compleja. Desconozco el ministro Astudillo. Si lo desconozco lo del ministro Astudillo. Si lo habrá iniciado ahora, no he hablado con él hace tiempo. Antes de darle la palabra al diputado Fun, solo dos comentarios. Yo creo que, tal como dice nuestro invitado, es muy difícil creer que esto fue una operación digitada solamente por un cabo. Y yo quiero recordar las declaraciones tanto del ministro como el comandante en jefe, que ellos no descartan que haya otros altos mandos, o sea, que haya altos mandos involucrados. Eso, que digamos, puede ir en la lógica de lo que se está planteando acá. Y segundo, respecto, como dato solamente, respecto del Cabo Cruz. Hay que recordar que la señora del Cabo Cruz también era miembro del ejército, ¿ah? Y participaba en temas de administración en el ejército. Era de la jefatura de adquisiciones. De la jefatura de adquisición en el ejército. O sea, la señora del Cabo Cruz, cuando se sabe esto, que es el abril del año 2014, esta señora siguió trabajando en adquisiciones del ejército hasta diciembre del 2015, porque nosotros pedimos un oficio, por eso es importante este cuadro resumen, secretario, para que todos tengan la respuesta. Una de las respuestas del ejército fue que esta señora pasó, suspendieron, no, más que suspendieron, le finiquitaron el contrato en diciembre del 2015, es decir, estuvo durante 2 años trabajando, siendo claramente, uno no tiene por qué responsabilizar a la señora de los temas del Cabo Cruz, pero aquí claramente había una complicidad y se revela en estos gastos, no es que pudiera alegar ignorancia, había gastado 300 millones, según nos va a entregar nuestro invitado, 300 millones en el casino, por lo tanto, también es parte del entramado de esta pequeña pyme, más bien la del Cabo, no es una pyme, yo diría que es bastante más grande que una pyme. Y solo una pregunta ante el diputado Boone. Si estamos hablando de 2.400 millones de pesos que gastó el Cabo Cruz en el casino, y estamos hablando de alrededor de 6.000 los defraudados, según los datos ahí, yo tiendo a pensar que en la repartición con la empresa, con otros involucrados, el Cabo Cruz se está llevando casi... No, espera. Pero eso mismo, para allá apunta la pregunta, o sea, si tú dices 2.400 millones gastados en el casino, más 300 la señora, son 2.700, es decir, casi el 50% de lo defraudado. Entonces, o aquí hay dos posibilidades, o el Cabo Cruz se lleva gran parte de esto, o digamos el fraude es mucho más de los 10 millones de dólares para que permitiera que el Cabo Cruz tuviera por eso mismo. Y lo otro respecto a las fechas. Esto parte diciendo que es 2013, 2014, llega después al 2011, después nos llega un oficio a nosotros que el Cabo Cruz ya el 2008 estaba gastando en el casino, 2008, pero yo escuché en un programa de televisión decir que esto podría venir del 2004. Me gustaría saber qué antecedentes hay para sostener eso. Diputado Boone. Gracias, presidente. No, o sea, en relación a eso, yo creo que obviamente
y lo estaba diciendo el periodista. O sea, aquí dentro de la investigación y es muy difícil cuantificar realmente los montos, sobre todo porque si el sobreprecio va a ser casi imposible poder saber cuánto es lo que se pagó adicionalmente y eso deben ser montos demasiado altos. Y lo más probable que nunca más nos vamos a enterar de cuánto es el fraude real. Ahora, esto, claro, nosotros decimos 6.000 millones de pesos es lo que se ha podido comprobar. Efectivamente, habiendo estas empresas falsas, se debiera investigar en el fondo cuántas facturas más se emitieron y cuántos son los montos que se pudieran haber comprometido. Pero tengo dos preguntas. Una tiene que ver con el tema de si dentro de la investigación hay todavía, o de acuerdo a lo que ustedes tienen, hay personal en servicio activo. Porque estas son investigaciones que vienen de atrás. Muchos de ellos están ya en retiro y obviamente se han ido, las responsabilidades administrativas se diluyen, pero es importante saber si hay personal en servicio activo, porque si estamos hablando de cuál es el rol fiscalizador que nosotros tenemos que hacer, apunta básicamente a quienes nosotros podamos deslindar responsabilidades de carácter administrativo. Y segundo, tiene que ver si ustedes han, por lo que tú nos decías, que dentro de la investigación también han conversado con las personas que se les imputa dentro de estas empresas falsas. Si ustedes han podido cuantificar en el fondo la cantidad de facturas que han emitido esas empresas falsas. Eso. Ya, bueno, partiendo por lo último, yo les voy a dejar después una copia de esto, que es el documento que en diciembre del 2014 envió el general Oviedo al ministro Burgo. En esa época el ejército había revisado un 20% de las facturas emitidas en el periodo cuestionado, ¿ya? Y había encontrado ya en ese entonces varios cientos de facturas con complicaciones, ¿ya? Entre lo que se señala acá son facturas no autorizadas por impuestos internos, facturas duplicadas, facturas con orden de robo, o sea, perdón, orden de extravío, en fin, facturas suplantadas, etcétera. Por lo tanto, ese informe está. Yo no sé si el ejército terminó de hacer una revisión interna de todos los documentos o no, si esa información la mandó al Ministerio de Defensa y le envió a la Fiscalía, ¿ya? En fin, eso no lo desconozco, ¿no? Pero los informes de la empresa están ahí, eso se puede dejar perfectamente, digamos, ¿no? Con respecto al personal en servicio activo, bueno, hay personas que trabajaron con Cruz, que aparecen en el expediente que efectivamente están en servicio activo. El coronel Fernando Grossi, el coronel Gerardo Ruiz Ferrari, que es el jefe directo de Cruz, el general González, en fin, son personas que aparecen en el expediente. El capitán Pasalao, no sé en qué grado está hoy día, que aparecen en el expediente y que entiendo están en servicio activo, ¿no? Por lo tanto, creo que efectivamente hay una situación. Yo creo que dos comentarios que creo son importantes. Creo que esto llegó a un cierto nivel de descaro grande. O sea, creo que partió siendo algo bastante, entre comillas, sofisticado, en que las facturas eran verdaderas, en fin, y que después ya eran facturas falsas que se mandan a imprimir a alguien en la esquina, ¿no? Creo que parte de ese ya desmadre es lo que pasó con el general Juan Carlos Guerra, que recibía los depósitos directamente en su cuenta corriente, ¿no? O sea, ya ni siquiera era pásamelo en efectivo, sino que estaban los depósitos, están las copias de los depósitos, por supuesto lo publicamos ahí en su cuenta corriente, ¿no? Entonces creo que efectivamente se produjo un desmadre, se produjo una situación de total relajo del mando, del control, etcétera, y que por lo tanto lo que sucedió es que esto llegó a niveles insospechados, ¿no? Y ahí hay un tema que no tiene que ver con esta comisión, pero les dejo la inquietud, tiene que ver con las competencias de la justicia civil y militar. Le voy a poner 3 casos para que se entienda el problema que hay ahí. Y 2 explicaciones más. Existe un caso que es Powerty, que tiene que ver con facturas que se entregan a factoring y que eran ideológicamente falsas. Los factoring, o sea, la empresa recupera la plata, el ejército ahora no tiene cómo pagar la factura, en fin. Estamos hablando de 6.000 millones de pesos. Ya, ese caso, que es una defraudación de 6.000 millones de pesos, el caso Powerty, está en la justicia civil. Y todo el caso se lleva en la justicia civil. El Tunnelgate, donde cae preso Danilo Alarcón, se lleva en la justicia militar. ¿Por qué uno en la justicia civil y otro en la militar si los dos se refieren a insumos computacionales?
Y el caso el Milico Gate, se lleva en la civil y en la militar. Entonces se produce una colusión ahí grave que tiene que ver con lo siguiente. Puede ser ya que la justicia civil sancione a los proveedores y la justicia militar absuelva a los militares, o a la inversa. ¿Ya? Pero también hay un tema de los derechos, porque cuando un tipo va a declarar como testigo o va a declarar como imputado, son distintos sus derechos. Puede o no puede guardar silencio, por ejemplo. Entonces, los militares procesados en la justicia militar son citados como testigos a la justicia civil y no pueden guardar silencio. ¿Correcto? Y a la inversa también. Entonces, ahí hay un problema en cómo esto se creó que va a tener algún día que ser resuelto, ¿no? Porque efectivamente se produce un problema con los derechos del imputado, del procesado, y se produce además un tema ahí con cómo efectivamente se ordena esto, ¿no? En fin, eso para poder aclarar eso, digamos, como un último punto, ¿no? Yo solo decir que creo que esto va a ser mucho más grande de lo que hasta ahora hemos conocido y que creo que efectivamente esto es mucho más profundo de lo que imaginamos, ¿no? Como pequeñas situaciones, ¿no? Eso, básicamente eso. Presidente, agradecer a Mauricio de The Clinic y en verdad las afirmaciones que las aseveraciones que ha hecho, que aquí hay una máquina para defraudar al ejército, para defraudar al fisco, que a lo menos yo lo he señalado públicamente. Hago esta reflexión un poco preguntando a Mauricio, porque además cuesta mucho creer que todos los mecanismos de control, ninguno haya funcionado. O sea, y eso me lleva a pensar que efectivamente existe, pero Mauricio, no solamente esta máquina existe ahora hace 2 años, 3 años. O sea, esta máquina existe de mucho antes. Porque sostengo, un paréntesis, señor presidente, que pudo lo más, pues de lo menos. Si sectores del ejército pudieran hacer cosas atroces, robar era lo menos. Abogados hay en esta mesa, en esta comisión, y por lo tanto, yo espero poder pedir disculpas mañana por lo que yo he dicho. Porque sería lo mejor que me podría pasar, que estuviera equivocado. Pero sigo sosteniendo hasta ahora que aquí hay una máquina que no es desde ahora. Además, usted nos ha entregado algunos datos que hacen que esto se me ratifique, a lo menos a mí en lo personal. Yo tengo la impresión de que hay en esta máquina que está vigente al interior del ejército, y no solamente, quiero decir acá responsablemente, que no solamente y Decline nos va a colaborar en el futuro, que no solamente en el ejército, señor presidente, no solamente en el ejército. Y es bueno, esta es la gran oportunidad para que podamos corregir esto, porque cuando hablamos de facturas o de montos, señor presidente, se lo decía al ministro Gómez, ¿cómo puede precisar una cantidad de dinero si no sabemos ni siquiera cuántas son las facturas? Si la factura de una moto aparecía en un camión, o sea, aquí hay cosas burdas, aquí hay una burla, como lo dije el otro día en un programa televisivo, y lo digo acá, esto es una burla a la sociedad toda, chilena, y más una burla a la inteligencia de la inmensa mayoría de los chilenos, de todas las chilenas y chilenos. Entonces, yo no quiero, señor presidente, como este es una comisión investigadora política, yo no quisiera que solamente el CAO o la Paola Jofré sean los únicos responsables de este cuento. Yo creo que la máquina es mucho más grande y aquí obviamente que hay oficiales, hay generales involucrados. O sea, ¿cómo se explica la nomenclatura del mando, Mauricio? Si aquí está bien la historia que cuenta mi colega Chilin, pero la nomenclatura del mando en este país, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, es muy categórica, pero es muy categórica. No es excepcional. Y por lo tanto aquí, desde arriba, hay una situación que tienen que explicar. Y aquí no solamente, usted entrega el último dato, y termino aquí, presidente, es que efectivamente aquí hay esta máquina actuado con tanta inteligencia y con tanta capacidad para burlar absolutamente todo, incluyendo a este poder del Estado, que este juego de la justicia militar con la justicia civil, que
ha señalado Mauricio acá. Entonces, yo vuelvo a sostener que la máquina existe, que aquí hay gente, no solamente el general Sala o Ureta, que han venido, uno de ellos vino acá, que son en retiro, pero objetivamente aquí no ha pasado nada, porque Sala dice, no se investigue, que si las facturas se instalan en cualquier parte. O sea, yo creo que francamente hemos llegado a niveles de fachatez en cómo burlar y cómo esta máquina defrauda al fisco. Termino diciendo, concuerdo con el diputado Chile en que mientras la ley reservada del cobre exista de la manera que está, es posible que sigan ocurriendo más cosas de estas. No sé, Mauricio. Muchas gracias. Un último comentario, con esto termino. ¿Sí? Hablar al diputado Pérez y después para ir terminando. Preguntarle a don Mauricio, ¿qué antecedentes tiene referente a compra de propiedades a señores que se encuentran procesados por haber cometido graves delitos de derechos humanos? No sé si es una o varias. No creo que haya sido esta una decisión del Cabo Cruz, tiene que haber sido de algún general, a lo menos, porque... No, lo que cuenta el ex tesorero del ejército. Y además conocer el monto actual, supuestamente, de lo defraudado, que seguramente seguirá aumentando con el correr del tiempo. Y saber si aquí a esta comisión se le ha invitado al ministro Burgos, que es en su periodo donde se inicia, ¿no es cierto?, esta situación. Vamos a invitar a todos los ministros que estuvieron durante el periodo investigado. Lo que sí estamos, y lo vimos al inicio de la sesión, es que la próxima sesión recibimos los 3 CAF, 3 de los 4, uno va a venir en abril, viene Iván González, que es el CAF que estaba a cargo, o sea, el general que estaba a cargo del CAF, viene el general Jorge Salas, precisamente, que Mauricio planteó que por órdenes verbales, pero que quedaron reflejadas también en un oficio interno, que llegó ya a la Cámara de Diputados, diciendo que el año 2012 no se revisaran por el CAF, sino que vinieran desde las unidades ejecutoras del presupuesto, en definitiva, vinieran los antecedentes de la factura, y también viene Antonio Cordero. Después, en la sesión siguiente, les recuerdo, señores diputados, que viene el ex comandante en jefe Fuente Alba, y lógicamente a partir de ahí tenemos que invitar a los tesoreros y a los ex ministros de Defensa, y también después más adelante también a los auditores del Ministerio de Defensa, porque todavía no puedo entender que todo esto aquí pase sin ningún control civil, porque quiero solamente... Y a los subsecretarios firmar el decreto. Entonces tenemos bastante trabajo para adelante. Lo que sí quiero decirle que al diputado le diría solamente que el Congreso en esta materia, y especialmente las modificaciones, yo comparto con el diputado Chile, yo veo poca voluntad del gobierno a la fecha de modificar la ley reservada del cobre. Veo dudas, o sea, ya llevamos 2 años, es un programa, es un tema de gobierno, hay una ley, hay una ley que está en el Senado, que fue aprobada por esta Cámara de Diputados, que habrá que hacer las modificaciones correspondientes, pero hay ya algo avanzado, y por lo tanto yo creo que nosotros también, y una de las conclusiones que tendremos que ver es cómo avanzamos también en un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas que permita mayores controles al poder civil en general, con la Contraloría, con las nuevas. Yo creo que también vamos a tener que invitar al excontralor, porque nos ha dado un dato, Mauricio, que el año 2009 hubo un dictamen, bueno, se modificó este dictamen el año 2015, pero también hay que invitar al Contralor de qué auditorías se realizaron durante este periodo, porque el comandante en jefe del Ejército, y ha quedado registrado en acta, dice que si hay auditoría en esta materia, y nosotros teníamos el dictamen de Contraloría que la verdad es que era más bien una rendición de cuentas general. Entonces, hay varias dudas en la materia, pero vamos a invitar a todos los ministros en el área en la fecha que corresponda. Damos la palabra a Mauricio. Para terminar, la ley reservada del cobre establece en su artículo 6º ya de que los mecanismos de fiscalización los debe determinar el Contralor, ateniendo todas las resguardos de reserva y secreto que tienen los procedimientos. Dado que actualmente está vigente un reglamento que permite ya que la Contraloría revise los documentos fundantes, algo muy importante que ustedes pueden hacer es pedir a la Contraloría que los revise. Que no solamente lo diga, sino que inicie un proceso de revisión de las compras de armas en las 3 ramas. Ya que la Contraloría ahora dice que puede hacerlo, perfecto, que lo haga. Y eso lo pueden pedir ustedes, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? De lo que se puede señalar. El monto actual, insisto, no la confesión o la estimación, más que la confesión, la estimación del ex tesorero del Estado Mayor, el coronel Montero, es que son unos 10 millones de dólares entre el año 2010 y 2014. Pero es imposible determinar el total y hacia atrás todavía ni siquiera se ha investigado. Por eso creo que es sumamente importante que la Contraloría pueda determinar y pueda investigar, ahora que sí se autofacultó, ¿ah? Porque el que tenía que definir qué se investigaba y qué no era el propio Contralor, según la ley de reserva del cobre. Se había autolimitado. Ahora que ya la Contralora subrogante Patricia Ragada decidió que la Contraloría podía investigar esto, entonces que se investigue, ¿ya? Y en las tres ramas, porque claro, efectivamente yo creo que uno puede tener algunos indicios de otras cosas. Que respecto a lo que te planteo los montos, esto de los casi 3.000 millones que tiene la familia Cruz con su señora, Ya. que gastan y 6.000. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? Porque El la hipótesis más clara es que hay mucho más dinero involucrado. Y lo otro, muy cortito, yo mandé un oficio al Ministerio del Interior para aclarar, no para aclarar, sino que para profundizar lo que dice el diputado Letelier, porque hay una empresa involucrada, Inversión y Comercial Capellán, que todavía está siendo investigada, porque los 2.400 millones que vio el juez Astudillo es respecto de Pedro Salina, Tecnometal se llama la empresa, y Francini. Y lo que falta es ver Inversiones Capellán, que es mucho más dinero. Y Carabineros, durante mucho tiempo, ha fraccionado, y lo digo con responsabilidad porque lo revisé en Chile Compra, no con ley reservada, porque no hay ley reservada para Carabineros, pero sí con el presupuesto oficial de Carabineros, ha fraccionado las compras y uno de los proveedores principales es Inversión y Comercial Capellán. Las licitaciones se hacen, para que ustedes sepan, se hacen los días viernes a las 4:30 de la tarde, se publican, de tal manera que uno puede presumir que es para que tengan menos días para postular otras empresas. Hay varios antecedentes, estamos esperando el oficio de Carabineros, no dice relación con este fraude, pero también esta misma empresa está involucrada en esto acá. Diputado, ¿Había defraudado antes? sí, por supuesto. Diputado Chilini Ya. y Don Mauricio mencionó a un oficial de inteligencia del DINE que había... Sí, eso le iba a proponer, para ver a dónde hizo las cosas y por qué no se siguieron. ¿No? Y hay que citar también, al jefe de la división de mantenimiento, porque que manda a hacer ese informe, que manda a hacer ese informe de inteligencia, el jefe de la división de mantenimiento de la época. Y era el que tenía que tomar medidas sobre la materia. Llega el informe y no toma ninguna medida, entonces también hay que citarlo, los vamos a citar a los dos en su oportunidad, vamos a revisar. No solo no toman medidas, sino que le ponen una anotación positiva al oficial González, que es el involucrado por lealtad. Entonces en su hoja de vida queda que el suboficial González es muy leal y un ejemplo para la unidad. Entonces, ya, no, voy a cerrar con lo de Cruz. Cruz gastó él y su pareja 2.700 millones y ganó unos 1.600, 1.700 millones, el 75%, que es lo clásico en el casino. La pérdida es de alrededor de unos 1.000 millones, ¿ya? Que no es el todo, ¿no? O sea, él perdió unos 1.000 millones, digamos, por así decirlo. ¿Dónde está el resto? Bueno, parte de esa respuesta está en los próximos reportajes, no podemos explicar más, digamos, y en los próximos nombres, esas cosas. Yo por eso creo que esto viene bastante grande. Ahora, yo creo que en el ejército hay molestia, yo creo que hay mucha gente que nos entrega mucha información a nosotros de los grados más altos. Obviamente que no, y eso nos ha permitido avanzar bastante, digamos, ¿no? Eso, no tengo nada más que agregar ni que decir, salvo insistir en que creo que ya que la Contraloría decidió que podía investigar estas cosas y que podía fiscalizar el uso de recursos públicos, se puede pedir que investigue las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Lo que podemos hacer respecto a Contraloría, para ir terminando, es que vamos a citar al Contralor actual y también al ex Contralor en su momento, pero por mientras podríamos pedir un oficio de cuál es la programación de implementación
del nuevo dictamen de Contraloría que rompió con la autolimitación que existía en la materia. No sé si les parece. Lo que pasa es el caso de la subcontralora Patricia Rega. Sí. Ella es funcionaria de carrera y es la que en el fondo interpretó que efectivamente sí tenían facultades. Yo creo que es importante también la presencia de ella, entiendo, no quiero restarle importancia al contralor recién asumido, pero creo que ella tiene mucho que decir sobre la materia por la experiencia que tiene. Perfecto. No, los vamos a citar en su momento, pero acordado el oficio. Acordado el oficio. Bueno, agradecerle a Mauricio por su investigación primero. Ah, perdón, sí, esa respecto a las propiedades, si tiene algún antecedente o que pueda entregar acá, lógicamente. No puedo entregarlo acá. Sí. Pero puedo entregarlo acá. Lo que podemos ver es revisar el caso y después ver alguna, perdón, ¿quiere? No, y podemos revisar el caso y pedir información también al Servicio de Impuestos Internos, porque ya en el diario de Clinic ha salido el nombre respecto al cual se le habría comprado en su momento. Entonces podríamos ver si realmente aparece pedir un oficio al conservador de bienes raíces para ver si aparece algún... Pero yo le preguntaría directamente a la institución. ¿Tiene obligación de responder? ¿Nicolás qué? No, porque la institución no te va a responder una cosa que... Discutámoslo, pero la institución no te va a responder si le compraron o no a alguien un departamento, si son con plata ilegales. El conservador de bienes raíces va a tener los datos si se compró... Veamos los dos, no tengo problema. Lo saben en medio de la campaña de esa pero no pueden saber perfectamente que no lo pedimos. Pero analicémoslo y tenemos el oficio el próximo lunes. ¿Te ha apagado su micrófono, presidente? Ya, el próximo lunes. Ya, perfecto. Habiéndose cumplido los que de la sesión y agradeciendo la comunicación.